Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, estando Jesús a la mesa con sus discípulos, se turbó en su espíritu y dio testimonio diciendo: en verdad os digo, uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos, por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Y untando el pan se lo dio a Jesús, a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con vosotros. Me buscaréis, pero lo que dije a los judíos os lo digo ahora a vosotros. Donde yo voy, no podéis venir vosotros. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Estamos a nada ya del Tríodo Pascual, Jueves Santo, Viernes Santo y la noche de Pascua, la vigilia pascual. Y estos 2 últimos días que quedan, hoy martes, mañana miércoles, el Evangelio será no el mismo, pero parecido. Hoy las 2 traiciones, la de Judas y Pedro, el anuncio de esas traiciones. Mañana el anuncio de la traición otra vez de Judas. Y aquí hay 2 tipos de traiciones, lo hemos visto en este Evangelio de hoy. Una es la de Judas, que vende a Jesús por 30 monedas de plata. En realidad una miseria, 30 monedas de plata. El sueldo de un trabajador de poco más de un mes. No es una gran fortuna. Pero es aquello que ya estaba profetizado. ¿Y qué pasó? Ahora bien, las 2 traiciones son muy diferentes. La traición de Judas es por maldad, auténtica maldad. No le importa traicionar al maestro de forma explícita con tal de ganar dinero. Y lo provoca, y va a los sacerdotes y les promete entregarles a Cristo y acepta ese pacto, las 30 monedas de plata. Y después dice, y es muy curioso, dice, cuando ven que Jesús lo van a matar, cuando lo condenan, dice que se arrepiente, devuelve las monedas y se ahorcó. Aquí por arrepentirse no es el arrepentimiento de Pedro, ni muchísimo menos. No es el arrepentimiento de alguien que se da cuenta de que peca y pide perdón a Dios. Nada de eso. Y se confiesa. No hay nada de eso. El arrepentimiento aquí es: me ha salido mal la jugada. Yo pensaba que lo podría traicionar, ganarme un buen dinero, y que él tiene todos los recursos, Jesús, para zafarse de eso, y que no lo condenen, o aunque lo condenasen, se salvase y pudiese escapar. Sin embargo, como habían visto tantas veces, que iban a cogerlo y no podían. Sin embargo, le sale mal la jugada. Su traición lo lleva a la muerte, y eso no pensaba que fuese así. Era simplemente manipularlo todo por dinero, como siempre había hecho, como
al menos intenciones tenía. Y en ese momento es cuando se arrepiente de qué, de que no le ha salido bien, pero no del pecado hecho, ni mucho menos. Eso pasa a mucha gente se arrepiente de cosas, pero en realidad no se arrepiente del mal que ha hecho, sino de las consecuencias que ha tenido ese mal, que si lo hubieran sabido a lo mejor lo hubiera hecho de otra forma, para que no tuviesen esas otras consecuencias, pero el mal no le importa lo que está haciendo mal, sino las consecuencias que no había previsto. Ahí está el problema. Claro, el que juega así con el mal, ¿se arrepiente de qué? ¿Se arrepiente para la salvación? No, se arrepiente para su condenación, en el sentido de que no es un arrepentimiento real, sino es solo el reconocimiento de que han salido mal las cosas. Y es que el pecado lleva a otros pecados, y la vida de pecador parece que sea poca cosa, y al final resulta que trae muchas consecuencias. Eso es como aquella época, cuando éramos jóvenes, y la heroína campaba por todas partes. Y aquellos que vendían heroína y también los que la consumían pensaban que, bueno, era como un juego, hasta que se morían. O se morían o contraían el SIDA, una de esas. Y entonces sí era un arrepentimiento, pero no de haberlo hecho mal, sino de las consecuencias que les había traído todo aquello. Pero ellos no cambiaban de vida, ya era tarde. Ya era tarde y no tenían ni ganas ni fuerzas, muchos para cambiar. ¿Y cuántos vimos que decían que habían cambiado, que habían cambiado de vida y murieron de sobredosis, cuando aparentemente ya estaban curados, aparentemente, pero no era verdad? Eso es Judas. El que hace el mal no se arrepiente del mal que hace, sino solo de las consecuencias que después tendrán las cosas. Es como aquel que juega, lo pierde todo en el juego. Se arrepiente del mal hecho, no, se arrepiente de haber perdido todo, que es diferente. Pero hay la otra traición, es la de Pedro. Nosotros no te traicionaremos, Pedro. Antes que cante el gallo me traicionarás 3 veces. Bueno, y ahí viene la segunda traición. Pero es una traición diferente, es la traición de la debilidad. No es el querer traicionar a Cristo para ganar algo, sino es aquella persona que le falta en ese momento de la crisis total, le falta esa fortaleza, ese ser fuerte de verdad. Y ante la debilidad cae. ¿Traición a Cristo? Sí. ¿Es una traición? Sí. Pero muy diferente de la otra. Aquí no es tanto la maldad, que todos tenemos algo de maldad, sí, pero no es la maldad de Judas, sino la debilidad de aquel que coge miedo en ese momento y no sabe qué hacer, pero que se dará cuenta, y ese sí que se arrepentirá de verdad de lo que ha hecho, y se da cuenta de que no tendría que haberlo hecho y que está mal hecho, y que pide perdón y recibe el perdón de Dios. No es como Judas, que ante el mal hecho no pide perdón, sino que se desespera, se ahorca, se mata. Pedro no. Pedro volverá a Jesús en el momento de la resurrección. Sabrá lo que es estar con Jesús sin merecerlo y darse cuenta entonces de que todo es gracia de Dios, que no merece nada y Dios lo hace cabeza de su iglesia. Por méritos propios, no, por pura voluntad de Dios. En el fondo es lo que nos pasa a nosotros. ¿Merecemos algo? Los cristianos merecemos poco. Todo es gracia de Dios, a la cual hemos de responder, sí, pero en el fondo solo gracia de Dios. Sin la gracia de Dios seríamos como cualquier otro que no conoce a Cristo. Pero por la gracia sabemos bien que Dios nos quiere con Él. Sí, cierto, cada uno de nosotros ha puesto también de su parte, ha respondido bien a la gracia, otros podrían no haber respondido. Así que hay que pedir a Dios esa gracia fuertemente, que Él nos la dé, que respondamos bien a Él
y podamos vivir como cristianos para morir y resucitar con Él.